Hola, ¿cómo están? Sí, profe, se escucha. Ay, bueno, gracias. Bueno, acá estoy tomando mate. Eh, bueno, tratando de seguir avanzando. Me gustaría que me cuenten ustedes cómo andan. Hoy vamos a ver muchos otros conceptos más. Eh, y más que nada, conceptos. Así la semana que viene ya empezamos con interfaz gráfica, en lo que es Java y cómo se usan las interfaz gráficas y cómo se manejan todo lo que es la parte gráfica de Java. Em, voy a compartir la pantalla y he visto que, no sé si lo estarán haciendo a la actividad, pero bueno, no hay nadie subido todavía que lo haya subido. Así Yo tengo que, una pregunta en base a la actividad, profe. ¿ah, sí? ¿Cuál? Porque cuando entré, o sea, me preparé mentalmente para arrancar, pero vi que dice hacerlo en pseudocódigo, o sea, ¿no tenemos que generar el código, solamente el pseudocódigo, o en sí No. hay que hacer el algoritmo en código? ¿A dónde dice pseudocódigo? A ver. Un poquito más abajo en el título de la actividad. No, yo ya te doy hecho el pseudocódigo. Ah, claro, bueno, por eso, como vi que estaba Claro. medio hecho el pseudocódigo, creí que había puesto mal o algo. No, no, esta es la consigna, este es el enunciado. Y a partir de la hoja 2 viene cómo sería mi pseudocódigo, cómo lo planteé yo, para la clase producto, las clases facturas, crear clase producto, crear los constructores, los getter, setter y los string. Hay que crear una clase factura con los mismos métodos. Una clase principal que define y cree variables, que define y crea arreglos, que van a albergar las instancias de las clases nombradas recién. Crear el menú para ABM Producto, ABM Factura, consultas o reportes y salir. Ustedes van a tener que hacer como el menú que veníamos haciendo nosotros. Cuando apriete tal opción, van a ir a otro submenú donde le van a decir qué necesita o qué va a hacer con un producto o qué va a hacer con una factura. Eh, bueno, la clase producto tiene un alta y acá dice qué es lo que tienen que hacer con el alta. Clase producto tiene una baja. ¿Qué tienen que Profe, hacer con la baja? Sí, perdón, buenas tardes. Recién yo me pude conectar y no vi que explicó de lo anterior. ¿Pues un repaso breve? bueno, sí, no hay problema. Ahora estamos explicando, yo me estoy cebando un mate, pero aparte estamos explicando una duda que tenía un compañero de usted, donde él pensaba que había que hacer un pseudocódigo. No, en realidad hay una consigna, que es esta, y a partir de acá hay un pseudocódigo escrito por mí, que yo se los doy de ayuda, para que ustedes se guíen qué es lo que tienen que hacer. Si ustedes lo cambian al pseudocódigo, no hay ningún problema, siempre y cuando lleguemos al mismo objetivo y cumplamos con los requisitos que pide la consigna. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, sí. muchas gracias. Bueno, producto hay que modificar precio, facturas también hay una alta, seguro que hay una baja y bueno, nada más. Eh, bueno, la idea es esto, que lo repasaron porque el otro día no lo repasamos, el lunes, así que bueno, Esa parte ahí, profe, reportes de producto y reporte de facturación, hay que hacer una función que pida el ingreso de reporte y nosotros escribiríamos ahí por la terminal, ¿no? El reporte y tendría que imprimir lo que escribimos. ¿Es tal así? cual, tal cual como Ok. hacíamos el reporte de producto sería, en cada producto tenemos un código, descripción, el precio.
Es como que ves los productos que tenés. Eh, Gabriel, ¿me estás escribiendo la pantalla? Em, entonces, haces el reporte. Lo que pasa es que en el submenú, cuando vos hagas un submenú de productos, baja modificación, aparte vas a tener que, o no, o en el menú principal, a ver, no sé cuándo decía acá. Menú principal, crear arreglos que, ABM productos, o sea, voy al ABM producto, al ABM factura, las consultas que vos le agregues, y hay una opción que es reporte. Está bien, van a reportes, lo puedes poner ahí si querés, reporte de productos, reporte de factura, y, y lo importante es que se vea por consola, algo parecido a lo que veíamos eh, en ese ejercicio o en esa consigna de facturación que vimos. ¿Está? Métanle todo lo que hemos visto y más, si quieren. ¿Está? No hay problema. O sea, lo importante es que yo copie el código, no voy a hacer de los 75, 80 que están, no, 120 eran los que sumaron. Los que agregaron en la actividad número 2. Pero, bueno, agarraré 4, 5, 10 códigos, los copiaré, los pegaré en NetBeans y tienen que funcionar. Esa es la idea. Va a ser Así que, cuestión de suerte. no, no, ustedes lo van a tener probado también. Si la idea es que ustedes aprendan con esta actividad, ¿no? No creo que tengamos tiempo de repasarla y hacerla acá en clase, pero para eso Lo todo, último, profe, disculpe, pero el código, la descripción y el precio lo tenemos que poner nosotros, o sea, nosotros lo tenemos que crear como si fuera un producto ficticio. claro, exacto. Ah, bueno, gracias. Sí, cuando hacen la prueba de escritorio, ustedes inventan todo, ¿no? Esa es la idea. Así que, pero bueno, les digo, les quedan 9 días. O sea, yo diría que se empiecen a poner a hacerlo porque una cosa es que lo haga quien les habla, que ya eh, ha hecho códigos, no supercódigos, pero ha hecho, y que siempre lo que yo hago acá lo he practicado y lo he tratado de desarrollar antes, por eso a mí me sale de una, y, y no es lo mismo que ustedes se pongan por primera vez y empiecen a tener problemitas, y un problemita lleva a otro, y bueno, entonces, aparte es la primera vez que ustedes están desarrollando en Java, así que les digo que empiecen con tiempo, no lo dejen para el último día. Más que nada porque van a aprender y más que nada porque en el examen va a haber cosas de esto, de esta consigna, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Voy a preguntar. Esa es la idea. Se puede usar, profe, el código del que estuvimos trabajando acá en el curso? O sea, adaptado, ¿no? A lo que estamos haciendo, pero se puede utilizar de ahí, Sí, la copiar y idea es que, pegar. no, no. La idea es que no copien o peguen, que este lo desarrollen ustedes. Después más adelante cuando sean desarrolladores en serio, sí, van a usar librería, van a copiar, van a pegar, pero la idea es que ustedes lo desarrollen. Si vos la Igual es tenés muy Claro. distinto, clara y profe, o querés sea, copiar y igual pegar, tiene, ¿sí? que igual tiene la consigna un poco cambiada, entonces no es copiar y pegar, sino que igual va a haber que meterle mano. Así que, Sí, tiene otra lógica. Sí, 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 no es la misma. Ya el hecho de tener un submenú, hacer un menú les va a llevar media hora, pero ya ver cómo van a plantear el submenú ya es otra cosa. Ya. Eh, ¿Por qué? Porque a nosotros nos aparecía el menú por consola y cuando yo apriete, supónganse la opción uno para ir al submenú de ABM de productos, ABM significa alta, baja, modificación, ¿no? Cuando vaya al ABM de productos, bueno, tengo que ver cómo hago para mostrar el submenú de productos, que es la alta, la Igual no baja, está el código subido. ¿qué? Que igual no está el código subido. Eh, no, no lo subí nunca, es cierto que no lo Por eso. subí para... O sea, tampoco tiene mucha opción de copiar y pegar.
Vieron por- Yo el código que fuimos desarrollando lo fui haciendo, lo tengo hecho. Puedo copiar y pegar de ahí. Bueno, Bueno, Pero eso claro, sí, la sí. pregunta era básica, si porque hay, por ejemplo, un menú donde dice para alta, baja, básicamente va a ser lo mismo. exacto. Sí, eso sí, porque vos A lo eso, a programás. eso, a eso me refería, porque si yo lo escribo y va a ser básicamente va a ser lo mismo. Si vos ya lo escribiste por primera vez, ya hiciste lo que veníamos haciendo, sí, más vale. Si Pues, yo se lo tengo todo hecho funcionando, y bueno, entonces sí, lo copias y lo pegás y lo adaptas. Sí, sí, sí. claro, 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 eso. Bueno, gracias, profe. tiene ra- Nada. tiene razón mi compañero porque yo también fui haciendo, acompañado de lo que vamos a las clases, fui creando el mismo código y copiar y pegar, yo intenté y me da muchísimos errores. En cambio, el que yo fui haciendo no me da error y está mejor. O sea, como que la lógica del profe, si lo copias y lo pegas así como está, por ejemplo, a mí en Visual Studio no me funcionó Claro, no bien. funciona. Sí, 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 puede ser. ¿Y por qué no me cuentan qué han hecho los códigos? ¿Por qué no me cuentan? Que yo estaría chocho. Estoy contento porque han Claro, por eso codificado. yo decía adaptado, porque yo lo pasé, algunas cosas, bueno, el menú lo pasé y le saqué algunas que no se utilizan, como la de la opción 9 la borré y así fui adaptando algunas cosas, porque la empecé a hacer la actividad también, recién la empiezo, pero sí también me pasó copiar, pegar algunas cosas y tener que adaptarla, por supuesto. Bueno, ¿y anduvo el otro? El anterior que veníamos haciendo, sí. Bueno, perfecto, entonces. Y Bien. a mí lo que yo sigo sin poder cambiar es como mi compañero acá Santiago que había dicho en la anterior clase, de que en el Visual Studio como que te da la opción para el exception, ya te lo va poniendo, o sea, antes. Ah, sí. Sí, 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 sí. Y no pude encontrar algún video para modificarlo ni nada, ya directamente trabaja Debe ser con propio que de tiene la la, opción. debe ser propio de la extensión que instalamos en el Visual Studio Code, que ya viene así. Yo igual el código le agregué el try catch, porque no, no sé si estaba tomando los errores o no, yo se lo puse igual y funciona. Obvio que ustedes, Ah, por defecto, les va a meter ese exception, pero obvio que ustedes, el try catch va siempre, nada más que yo a veces dejé de ponerlo porque eh, pues me hace perder tiempo y que les vuelvo a repetir que tenemos 1 hora y media y es poco. Pero siempre el try catch es lo primero que se pone cuando uno empieza a desarrollar un módulo, ¿no? Un método. Eh, Así que en todo método tiene que, si el método tiene muchas líneas de código, obviamente si es un método get o set, ahí no va, obviamente. Pero si el método tiene mucho proceso adentro y posibilidades de que haya un error, ya sea por tipo de datos, por entrada de usuario, por lo que sea, siempre hay que poner el try catch. Siempre es lo primero que se pone y siempre lo primero que uno hace es controlar el error general. Después se puede ir de lo general a lo particular controlando los errores, pero cuando empiecen a codificar un método, lo primero que hacen es try catch y después adentro ponen lo que lleva el método. ¿Se entendió? sí, profe, la otra, el que tuve la Sí, sí. complicación con el visual es el de los, para crear automáticamente getter and setter. Pero hay que bajar una extensión, no sé si a alguno le sirve, se lo comento. Sí, por supuesto, ponela ahí en el chat. Sí, Ah, sí, sí, sí. ahora lo pongo. Yo Y les comento, a ver, disculpa que te corte. Yo empecé con el Visual Studio Code. Yo soy un enamorado del Visual Studio Code porque los otros lenguajes los uso ahí. Pero cuando vi que me empezó a dar muchos problemas, dije, no, voy a ir con el NetBeans porque yo tenía que desarrollar antes para probar. Entonces, NetBeans es mucho más práctico. La verdad que te exige menos cosas, hay que instalar menos cosas. Ya viene todo, listo en el NetBeans. Así que, pero no, el Visual Studio Code, si se acostumbran a usarlo, de acá en más, yo creo que por varios años se va a usar ese IDE y, y bueno, bienvenido sea que lo sepan usar. No, además que se está actualizando mucho, ahora estaban poniendo unas actualizaciones para Java, estaba leyendo yo las últimas actualizaciones. Y sí, por supuesto, porque si ustedes ven en Europa, en España, todo eso, creo que Java está en el segundo o el tercer puesto de lenguajes más usados. Eh, Así que, y sí, se tiene que adaptar. Recuerden que el Visual Studio Code es un IDE que supuestamente es free y bueno,
Obviamente no va a ser el NetBeans, que está hecho por la misma empresa, pero bueno, está queriendo ganar mercado el Visual Studio Code. Bueno, ¿alguna otra duda más en el chat? Ahí pusieron. ¿Cómo hace el trabajo práctico? ¿Quién puso eso? HP. Es la actividad número 3, ¿no? ¿Cómo es su nombre, HP? HP es una impresora o una notebook. Eh, Lo que pasa es que los que van a los sí, centros de estudio, todos tienen máquina HP y la máquina se llama HP. sí, sí. Ahora después que lo dije me di cuenta. Es todo Eh, genérico. sí. Bueno, el trabajo práctico es entrar a la actividad que está en el aula virtual. Uy, que ahora desapareció. ¿Dónde está? Eh, Acá hay en el aula virtual están las 3 actividades que hicimos y acá está desarrollar un proyecto. Ese desarrollar un proyecto me lleva a esta introducción y acá está la actividad número 3 en PDF para bajarla. Ahí está la consigna. Todo lo que acabamos de ver recién acá, este es el archivo. Y de ahí ustedes lo tienen que hacer en NetBeans, después lo tienen que llevar a PDF y subirlo. Esa es la idea. Y bueno, nada, a ponerse. Bueno, vamos a minimizar esto y llegamos acá, que esta es la idea. La idea es que empecemos a ver estos tipos de calificador static que ya lo vimos, el calificador final. Lo vamos a repasar al static y vamos a ver el final. Vamos a ver interface o interfaces. Vamos a ver clases abstractas, métodos abstractos. Y bueno, y dos temas más me parece, que no me entraban ahí, así que no los puse. Pero bueno, hoy vamos a tratar de que sea todo teórico, porque quedan muchos conceptos, así ya el viernes vemos si hacemos algún práctico o si no, queda algún teórico dando vueltas, lo tendremos que dar. Y ya la semana que viene y la otra vamos a trabajar con IDE, con GUI, o sea, interfaz gráfica del usuario, y vamos a empezar a usar otro tipo de entorno en Java. Es que ese entorno me muestra ventanas, o sea, me permite hacer ventanas, menú y todo eso. Bueno, nosotros ya hemos hablado del calificador static, donde se utiliza, lo vamos a repasar. Decimos que un atributo o método se marca como estático o con la palabra reservada static. Eso lo va a convertir en un miembro compartido de todas las instancias de la clase. Entonces, nosotros utilizamos esto para que el valor que tenga esa variable o ese atributo se compartan en todas las instancias de la clase referenciadas en memoria o que han sido instanciadas, ¿no? Cuando nosotros definimos algo como estático, lo primero que hace la clase es cargar en memoria esa variable estática, ¿tá? Que después, cuando se instancie la clase, esa variable estática lo van a poder utilizar cada una de las instancias de la clase, ¿tá? Esa es la idea. No, no va a haber una copia de ese atributo o de esa variable en cada instancia de la clase, sino que van a ver todos el mismo valor o todos van a poder ver la misma variable. O sea que un atributo, método o variable static, las instancias lo ven sin ningún problema y todas ven el mismo valor. Por ejemplo, yo tengo una clase persona que instancia en tres variables, A, B y C. Defino 3 variables que van a ser de tipo persona.
Vamos a instanciar la variable A, creamos la referencia y se empieza a definir en memoria los valores, en este caso Ana y 28 como edad. Vamos a crear B y C también. Y fíjense que tenemos 3 referencias en memoria, 3 instancias de la clase persona con esos atributos, ¿no? Definidos. Ahora cambio la edad, no hay problema. Se cambia la edad con el método set del atributo edad. Yo le cambio a la referencia B, le cambio la edad. Eso no hay problema, eso ya lo sabemos. Es simplemente para repasarlo. Y después, ¿qué pasa? Si queremos contar las instancias de cada clase o queremos contar la cantidad de veces que se instancia la clase persona, entonces usamos o vemos cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, acá tengo un contador en la clase persona que está definido como private, como entero, y está inicializado en 0. Tengo el método constructor de la clase persona. Y entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que si quiero contar la cantidad de instancias que se generan de la clase persona, digo, bueno, pongo el contador acá y lo voy incrementando cada vez que el constructor se ejecute. ¿Está? Entonces, digo, bueno, después agarro, muestro el instance counter o lo que está el contador en ese momento, lo retorno con la variable contador. Bueno, eso no es correcto. ¿Está? ¿Por qué? Y no es correcto porque en cada instancia que nosotros tengamos, va el contador a inicializarse en 1. ¿Está? Porque fíjense, volvemos acá, este es el constructor, se ejecuta el constructor, el contador vale 0, en el constructor el contador se incrementa 1 y obviamente que la instancia aparece en cada instancia el valor 1. ¿Está? Entonces, esto no es correcto, esto está mal. Cuando nosotros queremos compartir un atributo entre todas las instancias en cuanto a que tengan el mismo valor y todos vean el mismo valor, esto está mal, lo que acabamos de ver. ¿Está? Entonces, cada instancia va a tener su propio contador. Ahora, si yo tengo mi clase persona, defino los atributos, nombre y edad, y defino el contador como estático. ¿Está? Y también lo incremento en el constructor. Y también tengo un método estático que me devuelve el valor del contador. ¿Está? Fíjese cómo cambio el código anterior con el código este, simplemente con 2 palabras reservadas static. Una en la variable, antes del tipo primitivo, del tipo de dato, y el otro en el método, definiéndolo como estático también. Entonces, porque si yo hago referencia esto como aclaración, si hago referencia a un atributo estático, el método tiene que ser estático. Entonces, con eso soluciono el problema. ¿Está? Tengo la clase persona. ¿Está? Yo llamo al método getInstanceCounter y me va a devolver el valor que tenga en ese momento. ¿Está? Fíjense que la clase se va a cargar en memoria, o sea, este atributo estático se va a cargar en memoria y a medida que lo incremente se va a incrementar, en este caso la variable contador, se va a ir incrementando en esta referencia, en la memoria, y esa referencia sirve para las 3 instancias que tengo, las 4, las 5, las 6. Obviamente que si tengo 4, acá serán 4, si tengo 5 será el valor 5. Y así se va incrementando. Entonces yo puedo usar ese atributo en cualquier momento, desde cualquier instancia. Y todas van a ver el mismo valor. No sé si se entiende. Ya estoy dando vuelta en lo mismo.
Entonces, decimos que si un miembro es estático, entonces le pertenece a la clase y no a las instancias. ¿Está? Entonces, tengan en cuenta esto. ¿Para qué se usa el static? ¿Está? Después de 6 semanas que lo venimos utilizando, creo que ya con esto les va a quedar bastante claro. Y bueno, este es el uso del static. ¿Está? El método también se puede definir como static. Las propiedades que utilice también tienen que ser static. Esa es la idea. ¿Está? Bueno, entonces, yo voy a tener un método en la clase persona que me va a devolver la cantidad de instancias que están creadas. Lo toma la variable X en este caso. Y después puedo mostrar la cantidad de instancias que tengo creadas. ¿Está? Acá tenemos todo el código completo. Y obviamente esto está en el método main, donde hemos declarado 3 variables que referencian a persona, y después hemos creado instancias de esas 3 variables y llamamos al método getInstanceCounter, fíjense, pero con la variable A. ¿Está? Y acá iría la palabra A, perdón. Y acá siempre pongo A, B o C, me va a dar el mismo valor. ¿Estamos? O sea que si yo acá pongo b.getInstanceCounter, también lo puedo usar y me va a dar el mismo valor. Esa es la idea. ¿Estamos? Muy bien. Eso con respecto a lo que es el static, el calificador static. Pero tenemos un calificador final, donde un atributo también puede ser marcado como final, lo cual en esencia lo convierte en una constante. Esa es la idea. Entonces, una vez asignado un valor inicial a una constante, el mismo no puede ser modificado durante el resto del programa. Una constante es un valor que va, mientras se ejecute el proyecto, toma ese valor y durante todo el proyecto va a estar referenciado ese valor y va a ser único y no se puede modificar. Va a provocar un error de compilación, obviamente, pero como ustedes ya van a saber que no se puede modificar, no se hace nada. Los calificadores final y static pueden combinarse. ¿Tá? No hay ningún problema. Se pueden combinar. ¿Tá? Por ejemplo, se pueden combinar static final o final y static. Como lo vemos acá en el ejemplo. ¿Tá? Acá tenemos el uso de los dos. Fíjense que va primero la palabra o el calificador static y después va el calificador final. Y ahí define una string, en este caso, en la variable regulador, que es una constante. Ustedes lo van a poder usar en toda parte del proyecto. Después podemos tener una constante sin que sea estática. ¿Tá? Nombre, y le podemos definir un nombre. ¿Tá? Y podemos definir un atributo estático. Fíjense cuál es la diferencia entre cuando uso final, el calificador final y el static solo. O sea, cuando uso el final, sí o sí, lo que yo estoy declarando va como público, porque yo necesito usarlo desde todos lados. ¿Tá? En caso del estático, puede ser private porque lo utilizan solamente la clase o las instancias de la clase. Esa es la idea. Bueno, estos dos calificadores, el static y el final, se utilizan bastante. Y bueno, ahí están. No son muy difíciles de entender. Así que acá los tienen. Para empezar a usarlos y ya a conciencia, porque antes los usábamos y no sabíamos por qué. Bueno,
Y ahora pasamos a otro concepto muy importante también en lo que es programación orientada a objetos, que son las clases abstractas. Y bueno, ¿qué son? Clases genéricas, que sirven para agrupar clases del mismo género. No se pueden instanciar. Yo puedo definir una clase abstracta, pero no la voy a poder instanciar nunca. Sí puedo hacer herencia de esas clases, así que vayan sabiéndolo. Si dan o crean una instancia de esa clase, de una clase abstracta, les va a dar un error, ¿tá? No podemos crear objetos, ya que, o sea, ¿por qué no se pueden crear objetos? Y porque vamos a tener conceptos generales que tienen que ver con objetos generales, con clases, digamos, generales, y que a partir de ahí, de eso tan general, empiezo a bajar en el nivel jerárquico, ¿tá? Y empiezo a crear clases donde empiezo a ver más lo particular de los objetos que estoy creando. Entonces, las clases abstractas no se pueden instanciar, no se pueden crear objetos a partir de ellas. Va a dar error si las queremos instanciar. Los métodos que haya dentro de las clases abstractas se van a llamar abstractos también y no van a tener implementación. Es decir, el método viene con algún parámetro o sin parámetro, pero sin implementación, es decir, sin código adentro. Abre llave, cierra llave. Lo que hace es decir, bueno, esta clase yo la defino abstracta, pero estos métodos que defino adentro de la clase, que son abstractos también, que no tienen código, se tienen que usar sí o sí en las otras clases hijas que se van a ir creando. Entonces, yo voy a tener una clase abstracta, ¿tá? Abstract es la palabra reservada que va adelante. El acceso es público. Abstract es la palabra reservada. Class, la palabra reservada para el nombre de la clase y el nombre de la clase, ¿tá? Entonces yo digo, tengo una clase abstracta que se llama dispositivo, ¿tá? Y debe tener al menos un método abstracto. Si vemos el ejemplo acá que les puse, yo voy a tener una clase abstracta, en este caso se llama objeto geométrico, con diferentes atributos, ¿tá? Stream, color, lleno y fecha de creación. Voy a tener un método, que es un objeto geométrico, ¿tá? De la clase abstracta. Pero lo importante de todo esto es que ustedes vean cómo se define una clase abstracta. ¿Cuál es la palabra reservada? ¿Cuál es la palabra que ustedes están utilizando? Abstract entre el método de acceso, entre el acceso y la palabra class, reservada class, y el nombre de la clase después. Después vienen los métodos abstractos. Esto es para completar ya todo, ¿tá? Los métodos abstractos, ¿tá? No tienen implementación. ¿Qué significa que no tienen implementación? No hay nada, simplemente, fíjense cómo lo declaro, public abstract doublet get perímetro, ¿tá? Public abstract doublet get area. No tiene implementación, significa que no hay código, ¿tá? Entonces, es tan general lo abstracto que tenemos acá en esta clase que no sabemos cuál va a ser el perímetro del objeto que se va a implementar para abajo. Entonces, solamente decimos, bueno, esta clase abstracta, objeto geométrico, tiene dos métodos abstractos que después se van a tener que sobreescribir cuando se haga la herencia. Como dice acá, en los próximos niveles de la jerarquía se pueden implementar, es decir, le puedo meter código. Para ello se van a tener que ser sobrescritos o redefinidos en niveles posteriores. Muy bien. Eso es con respecto a lo que es métodos abstractos. Y bueno, acá está un poco lo que les decía recién.
Tenemos una clase abstracta que es figura, donde tiene un método abstracto que es doble, de tipo doble, es el área, pero la figura no sabemos cuál es, entonces creamos todo como abstracto. Pero ¿qué pasa después? Cuando yo creo una clase rectángulo, la heredo de la clase figura, le digo que hereda de la clase figura, y ahí sí puedo sobreescribir el método área, ¿está? Donde le digo que va a retornar un alto por ancho en lo que es el rectángulo. También tengo la clase círculo, que también hereda de la clase figura, y va a sobreescribir o a implementar lo que es el método área, ¿tá? Entonces, ¿qué significa redefinir o implementar? Que voy a tener que, cuando creo la clase, sí o sí, agregar los métodos abstractos que yo tengo en la clase abstracta, los tengo que agregar cuando hago una herencia. En este caso, como la clase rectángulo hace herencia de figura, define una herencia de figura, entonces tengo que traer los métodos abstractos o lo que se dice, tengo que crear la implementación, ¿tá? Entonces, lo que es clases abstractas y métodos abstractos sería esto, ni más ni menos, ¿tá? Fíjense que figura es algo muy genérico, muy general, por eso se crea una clase abstracta, porque yo puedo tener un triángulo, puedo tener un rectángulo, puedo tener un círculo, puedo tener un hexágono, y después puedo crear clases de cualquiera de esas figuras, heredando de la clase abstracta que nosotros teníamos. Entonces, ¿por qué me sirve a mí como desarrollador? Y bueno, porque yo le estoy diciendo que cada vez que hereden de la clase figura, yo ya te doy métodos abstractos que vos tenés que sí o sí tener en cuenta para desarrollar ese hijo o esa clase hijo, teniendo como superclase, ¿se acuerdan que vimos la clase figura? Bueno, mientras más, está bien que esto es algo general, pero mientras más detallen ustedes el comportamiento acá con los métodos abstractos en esta clase, en la clase abstracta, más representativos van a ser las clases que ustedes vayan creando en jerarquías inferiores. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Y profe, Miguel, ¿levantaste la mano, Miguel? Pensé que habías levantado. A ver. Bueno, entonces ya tenemos lo que es el concepto de clases abstractas y de métodos abstractos, ¿tá? Espero que se entienda que en una clase abstracta, que es algo muy general, se define como abstracta esa clase, y después se definen los métodos abstractos, pero es simplemente para que esos métodos no se olviden de implementar en las clases hijas que van a ir apareciendo, ¿tá? Entonces, yo quiero que calcular el área, calcular la superficie, bueno, entonces creo métodos abstractos y los defino en la clase abstracta. Bueno, y pasamos a algo un poquito más también complicado, un concepto que se utiliza mucho en la programación orientada a objetos, se usa en Java, porque Java no permite herencia múltiple, es decir, yo puedo hacer una extend desde una clase, pero no puedo hacer una herencia de figura, coma, otra clase y otra clase. Entonces, para eso, vamos a ver que apareció el concepto de interfase, o Java utiliza el concepto de interfase, y las interfaces son una colección de métodos abstractos y atributos, ¿tá?
Los atributos solo sí son definidos como constantes, es decir, con final o final. Las interfaces van a definir qué se especifica, qué se debe hacer para no su implementación, para su implementación, perdón, a veces no va. Serán las clases que implementen estas interfaces, o sea, yo voy a llamar a una interfaz desde la clase, ¿tá? Y la interfaz me va a proponer métodos abstractos y esos métodos abstractos me van a definir el comportamiento de esa clase que yo estoy definiendo. La principal diferencia entre una interfaz y Astra es que una interfaz proporciona un mecanismo de encapsulación de los protocolos de los métodos sin forzar al usuario a utilizar una herencia. Si nosotros recordamos recién, usábamos la herencia para llamar a una clase abstracta. Acá la interfaz no, usando interfaz no fuerzo a tener que utilizar herencia cuando creo una clase. Bueno, y bueno, ¿cuál es la sintaxis? ¿Tá? Se utiliza, por ejemplo, public interfaz rueda, tiene los métodos, avanzar y detenerse, no devuelven nada los métodos. ¿Tá? Tengo una interfaz que se llama asiento. Fíjense que la palabra reservada para definir ya no es class, como veníamos haciendo, sino es public, interfase o interface, y el nombre de la interfase que yo estoy definiendo. ¿Tá? ¿Se entiende que estamos cambiando? Yo puedo utilizar de próximas clases que yo vaya a crear interfaces. Por ejemplo, puedo crear una clase bicicleta y puedo usar la interfaz rueda. Puedo crear una clase bicicleta y puedo usar la interfaz asiento. ¿Tá? Entonces, obviamente que tienen que estar creadas en mi proyecto y se crea con la palabra reservada interface. Fíjense que tienen métodos, ¿tá? Los métodos no se definen como abstractos, se definen como void. Y bueno, ahí tengo dos interfaces definidas, ¿tá? Organiza la programación, el uso de lo que es interfaces, organiza mucho la programación, permite verla un poco más ordenada, permite declarar constantes que van a estar disponibles para todas las clases que vayamos implementando o usando, ¿tá? O sea, todas las clases que van a implementar esa interfaz van a utilizar las constantes que ustedes vayan definiendo. Y las constantes las definimos acá adentro, ¿no? En la interfaces que nosotros vamos a crear. Esa es la idea. En esa opción no había ninguna constante. Y bueno, y obligar a que ciertas clases utilicen los mismos métodos, con el mismo nombre, el mismo parámetro. Por eso estamos organizando la programación, porque estamos diciendo, bueno, como vos estás utilizando esta interfaz y tiene estos métodos, si vas a llamar a algunos de los métodos se tienen que llamar igual. Si no, te va a dar un error de compilación. Bueno, establecer relaciones entre clases que no estén relacionadas también es otra de las ventajas que tienen las interfaces. Y vamos a ver un ejemplo. Definimos una interfaz, public interface nave. Tiene dos métodos, uno con parámetro que es el mover posición, que es una X, un entero o dos enteros, que define el eje de las X, el otro define el eje de las Y, y uno que es disparar, que no pide ningún parámetro. Entonces, estos dos métodos están definidos en
una interfase llamada nave. Después lo usamos. ¿Y cómo lo usamos? Primero lo tenemos que, así como usábamos la herencia, nosotros podemos decir, bueno, yo creo una clase que se llama nave jugador y que va a implementar nave, implements. Fíjense, con implements ustedes están llamando a la interfaz nave. ¿Tá? ¿Y qué dice? O qué dijimos recién, que nosotros tenemos que implementar también los métodos que están en la interfaz. ¿Tá? Si los utilizamos, los tenemos que llamar por el mismo nombre, utilizar los mismos parámetros y, bueno, lo voy utilizando. Y también tengo el método disparar y también puedo implementar un código que me diga, bueno, esta nave, porque es una nave extraterrestre, dispara de esta forma. Si fuera una nave de otra forma, bueno, dispara de otra forma. Esa es la idea de lo que es la interfaz. Obviamente que uno va creando interfaces y después las va reutilizando, ¿no? En distintos proyectos, así como las clases también. Pero la va mejorando también porque va diciendo, bueno, acá me falta un método, agarro este método y bueno, y después lo implementará o no a donde ha hecho la implementación, en este caso de la interfaz nave. Una clase en Java solo puede indicar herencia desde una única clase. Y por ahí vino el problema y por eso salieron lo que es interfase. O sea, yo puedo heredar definiendo una clase desde un solo padre. ¿Tá? Pero puede indicar implementación de tantas interfaces como se desee. Acá nosotros vimos que implementaba solamente de nave, pero se puede implementar de muchas interfaces. Por ejemplo, si una clase B hereda de otra A, o sea, A es la superclase, y al mismo tiempo implementa las interfaces I1 e I2, la definición de la clase B, es decir, cuando yo la creo a la clase B, tengo que escribir lo siguiente. Public class B hereda de A, implementa las dos interfaces que nosotros vamos a utilizar. Entonces, fíjense cómo Java soluciona el problema de herencia múltiple, que no lo permitía, lo soluciona con lo que es interfaces. Yo puedo tener un objeto llamado B que me va a heredar de A, pero que va a implementar muchas interfaces. Entonces, voy a tener que respetar mucho código, muchos métodos, si implemento muchas interfaces. Y obviamente mi objeto va a quedar mucho más detallado mientras más interfaces vaya implementando. Muy bien. No es ni más ni menos que extraer a esta clase B, que ya pasa a ser algo particular, objetos generales, en este caso interfaces, para poder reutilizar los métodos de cada una de estas interfaces. Bueno, las clases de interfaces también posibilitan polimorfismo, que está en todos lados. A partir de ellas, nosotros utilizamos polimorfismo, y sí, porque hay un método que no está implementado, es decir, no está codificado el método, y yo lo tengo que codificar sí o sí, ¿tá? En clases de jerarquías menor. Bueno, todas las instancias de las clases que implementan la interfaz comparable, o sea, hay una interfaz comparable que la vemos al último, pueden ser apuntadas por una referencia polimórfica. O sea, comparable es una interfaz, hay que apuntarla, está dentro de una de las librerías de Java, ya lo vamos a ver. Y lo que hace es una referencia polimórfica. A eso se le llama. ¿Tá? Yo estoy definiendo C, que es del tipo interfaz comparable. Después lo utilizo a C y digo que C va a ser un nuevo cliente.
Esto último tiene como ventaja que se lanza un polimorfismo entre clases que originalmente van a formar parte de una misma jerarquía de herencia. Y que a condición de esto, esas clases implementan lo que es la interfaz. El concepto de interfaz es mucho más amplio en cuanto a definición, en cuanto a uso, que lo que es la herencia múltiple. Hay otros lenguajes de programación orientada a objetos que permiten la herencia múltiple. Es como que yo soy hijo y tengo 2 o 3 padres. ¿Tá? Eso se puede hacer en otros lenguajes. Java lo solucionó, por decirlo de alguna forma, con lo que es la interfaz. Bueno, al último vamos a ver esta interfaz comparable. Bueno, interfaces abstracts. Supongamos que tenemos una clase X abstracta que implementa comparable, que es una interfaz. Al implementar significa que cuando yo declaro la clase X abstracta, implement comparable, dentro de comparable ya vamos a ver que hay un método que es compareTo, que a su vez ese compareTo sirve para comparar propiedades de objetos. ¿Tá? Bueno, y si una clase es abstracta, a esto quería llegar, no está obligada a implementar los métodos de una interfaz que implemente. ¿Tá? Entonces, si la clase es abstracta y yo implemento una interfaz, si la clase es abstracta y yo implemento una interfaz, no tengo que implementar todos los métodos de esa interfaz. Bueno, viene complicado esto. Esta parte es complicada. Ya lo vamos a ver porque todavía no, esto lo tendría que haber puesto al final. No vimos comparable. Ahora vamos a ver comparable, después vamos a volver a estas diapositivas. Entonces, vamos a definir esto. En el caso descrito anteriormente, la situación sería: una interfaz es en esencia una clase abstracta con todos sus métodos también abstractos. La clase X va a implementar una interfaz llamada comparable que la trae Java en una de las librerías. Por lo tanto, debe incluir y redefinir el método compareTo. Es un método que ya lo vamos a utilizar. Pero la clase X es también abstracta, es decir, que yo estoy implementando algo abstracto, pero X también es abstracto. ¿Tá? Y si hereda un método abstracto desde una clase o por implementar una interfaz, puede simplemente no redefinirlo y ni siquiera nombrarlo. Tiene la capacidad esa, la clase. Por lo tanto, si en la clase X se desea dejar sin implementar el método compareTo, no va a haber problema. Eso seguro. ¿Tá? Pero bueno, se nos empieza a complicar en cuanto a este ida y vuelta, porque ahora todo venía muy lineal. Venía con la clase padre, clase hija. Ahora vamos a tener algo, a ver si lo vemos en el Paint. Nosotros teníamos una clase padre, que puede ser abstracta, ¿tá? Y clases hijas, lo vamos a hacer así, aunque en el UML es una herramienta de metodologías ágiles, no es este el modo, pero vamos a tener clase hija que hereda de la clase padre. Eso, veníamos bien con eso, porque yo podría tener otra clase hija por acá, podría tener otra clase hija, y también teníamos herencia de la clase padre. Muy bien, hasta ahí teníamos bien. Lo que acabamos de decir es que no se puede tener
o una subclase no puede tener dos superclases como padre. Entonces, ahí aparecen y se nos empieza a complicar un poco la existencia porque aparecen las interfaces. ¿Tá? Yo puedo tener una interfaz definida sin ningún problema. Yo la tengo a la interfaz y puedo, acá está, implementarla a las dos clases hija, o sea, las clases hija pueden implementar esa interfaz. Pónganle que esta interfaz se llama I1, como dijimos recién. ¿Tá? Entonces, si nosotros escribimos, vamos a tener que publi publi class hija extend, vamos a agrandar, acá también. Entonces vamos a tener public class hija extend de la clase padre, que se llama así, padre de la clase, implement interfaz 1. Así va a ser como nosotros vamos a definir esa clase. Pero también vamos a tener y vamos a poder definir la public class hija 1 extend padre, o sea que hereda del mismo padre y que implementa de I1. Y ahí tenemos nuestra clase. ¿Tá? ¿Y qué pasa si nosotros tuviéramos otra interfaz acá, llamada I2, como dijimos el ejemplo? Y bueno, puedo hacer que acá, que la clase 1 necesite implementar coma I2. Esa es la idea. ¿Está? Entonces, la clase hija 1 también va a implementar de la interfaz 2. Así quedaría como un dibujito de cómo serían las cuestiones. Las clases hija heredan de la clase padre, dijimos los métodos y los atributos, ¿tá? Y de las interfaces vamos a poder utilizar, no significa que heredamos, acá sí o sí lo tenemos que utilizar, pero acá cuando yo implemento una interfaz no significa que voy a utilizar el método que está en la interfaz en la clase hija. ¿Tá? Pero seguro que estoy implementándola para utilizar algún método, por ejemplo clase hija 1, la implementa a estas dos interfaces porque seguro que va a utilizar alguno de los métodos que tienen estas dos interfaces. ¿Tá? Y si hubiese, como les dije recién, otra interfaz I3, I4, I5, la clase hija 1 puede implementar todas las interfaces que quiera. Vuelvo a repetir, no va a utilizar todos los métodos, no es obligatorio utilizar todos los métodos, pero la implementa para poder utilizar algunos de esos métodos. Entonces, interfaz bastante
complicada bien la situación, hay que leerla de vuelta y hay que empezar a utilizar. Vamos a tratar de hacer un práctico el viernes, ¿está? Así que tranquilos, repasen, que eso es la idea. ¿Alguna pregunta hasta acá? Mientras tomo agua. Quedaron calladitos. Bueno, y llegamos a la interfaz comparable, ¿tá? Que es la que veíamos recién. Es una interfaz propia de Java, ya viene con lo que es el JRE de Java, ¿tá? Está creada o desarrollada por Java. Y bueno, se implementa con el nombre de la clase implement comparable. Yo pongo eso, ¿tá? Y listo. Y tengo que definir el tipo de objeto que voy a utilizar. Fíjense que hay que definir el tipo de objeto. Es decir, que yo voy a utilizar la interfaz comparable, pero esa interfaz comparable le tengo que pasar como parámetro un objeto, ¿tá? Entonces, ¿qué le digo? ¿Cuál es la sintaxis? Y bueno, la sintaxis es definir el método de acceso, la palabra reservada a clase, el nombre de la clase, en este caso estudiante, y va a implementar, o sea, va a usar la interfaz comparable. Y le paso el mismo nombre que tengo de la clase, ¿tá? Entonces ya, esta clase estudiante me va a poder utilizar o va a poder utilizar todos los métodos que tenga la interfaz comparable. ¿Y por qué se enseña este comparable? ¿O para qué, cuál es el método más usado? Bueno, el compare_to. Es un método abstracto y que ordena un objeto según un atributo especificado, de acuerdo a un tipo primitivo o a un objeto string, ¿tá? En orden ascendente o descendente. Entonces, comparable tiene un método abstracto que es compare_to, que lo puedo utilizar y que, bueno, me ordena un objeto según un atributo. El atributo puede ser cualquiera de estos datos, primitivo o el objeto string. Este compare_to lo que hace es retornar un entero para todos los casos como están ahí, ¿tá? Si el objeto es menor, n es igual a -1. Si el objeto es mayor, es 1. Y si el objeto es igual, es decir, que la propiedad del objeto es igual, me devuelve 0. Es decir, que yo estoy en una instancia de estudiante llamada o creada con referenciada con la variable a.edad, digo, o getEdad, es igual a b.getEdad, lo hago con el compare_to, ¿tá? El compara y si son iguales me devuelve un 0. Si uno es mayor que otro, me devuelve 1, y si uno es menor que otro, obviamente me devuelve -1, ¿tá? Esa es la idea. Bueno, acá tenemos un código, obviamente. Una clase persona que implementa comparable, fíjense. Y le paso la clase persona. Tiene dos propiedades, nombre y edad, nada más, porque si no, no podía mostrar todo. Tampoco mostré el get y el set de nombre, pero fíjense que utilizo o muestro el get y el set de edad, ¿tá? Del atributo de edad. Tiene un constructor que tiene recibe dos parámetros, un nombre y una edad. Y tiene un método. Ese método está sobrescripto y lo está reutilizando, sobrescribiendo desde la interfaz comparable, ¿tá? El método compare_to devuelve un entero, es decir, devuelve 0, 1 o -1, ya lo vimos eso. Y yo le tengo que pasar el objeto que quiero comparar. En este caso, es el objeto persona,
lo recibe con la variable O, y digo, si la edad que está teniendo en esa instancia, en ese momento, es mayor a lo que viene, retorno 1. Si no, pregunto, la edad que está teniendo el atributo de edad en esa instancia es menor a lo que entró por parámetro, a la instancia de la persona que entró por parámetro, retorna -1. Y si no, significa que son iguales, retorna 0. ¿Tá? Acá tenemos un grafiquito donde, mucho mejor de lo que hice yo en el Paint recién, donde la interfaz comparable tiene el método compareTo. Ese método compareTo recibe un objeto y yo lo puedo sobreescribir o reutilizar o lo puedo implementar en lo que es la clase persona. Entonces, ¿cuándo utilizo comparable? Y cuando sé que al objeto que estoy creando, a la clase que estoy creando, voy a necesitar comparar algo. ¿Tá? Entonces lo implemento esta interfaz comparable y utilizo sin ningún problema. Si no voy a comparar nada, obviamente no tengo que implementar nada, no hace falta implementar. Pero fíjense que acá no uso herencia, no hace falta usar herencia. Simplemente implemento una interfaz, ¿tá? Para esa clase persona. Bueno, con esto tendrían que entender un poquito más lo que son las interfaces, ¿tá? Nada más que comparable está desarrollada por Java, lo utiliza Java, y bueno, nos da varios métodos, entre esos compareTo, para utilizar esta interfaz. El más utilizado obviamente es compareTo. Muy bien. Eso es comparable. Y así se utiliza. Lo bueno es que vemos todo sintaxis, vemos todo código, y como verán, no es difícil de implementar la sintaxis, o de codificar la sintaxis, porque son palabras reservadas y bueno, eso no hay problema. El problema es cuándo usarlo y cuándo sí, saber cuándo usarlo, nada más. Bueno, llegamos a otros conceptos en estos últimos 10 minutos, 15 que quedan, que se llaman colecciones, que tienen que ver con un objeto collection, y estas colecciones manipulan colecciones de objetos. ¿Tá? Veníamos viendo que nosotros veníamos trabajando con arreglos de objetos. Bueno, ahora tenemos objetos que son del tipo collection, que me van a ayudar a manipular objetos en una colección. ¿Tá? Bueno, la estructura de datos es un importante concepto en lo que es la programación. Siempre que se programa, se trabaja con datos agrupados de una misma variable, vamos a necesitar tener precisión, velocidad, comodidad. Esa es la idea. El manejo de esos datos tiene que tener todas esas características. Y bueno, y una estructura de datos permite esas características, y existen muchas muy comunes en lo que es Java. Arreglos, que ya los vimos, listas, pilas, colas, etc. ¿Tá? Estos son los nombres genéricos. Ahora vamos a ver, obviamente con cada uno con sus propiedades. Para generar o para referirnos a una estructura de datos, utilizamos collection, el objeto collection. ¿Tá? La palabra es collection. Representan estructuras de datos capaces solo de contener objetos y no tipos primitivos. O sea, estamos hablando de colecciones de objetos. ¿Tá? Y no tipos primitivos. Muy bien. Un objeto collection difiere de los arreglos comunes en cuanto a que estos últimos pueden contener objetos, pero también valores de tipos primitivos, como el string y el integer.
El string es un objeto, el integer es un valor de tipo primitivo. Bueno, sabemos que un arreglo común tiene un tamaño fijo, que ya lo hemos visto y lo hemos venido trabajando, en tanto que un objeto collection va a ir creciendo a medida que nosotros necesitamos que crezca. Por eso es una de las grandes ventajas de usar objetos collection y dejar de usar arreglos. ¿Para qué nos sirvieron los arreglos? Y para aprender a recorrerlos, a cargarlos, etc. ¿Tá? Pero ahora vamos a aprender otros objetos que son del tipo collection y que tienen muchísimas más ventajas que los arreglos. ¿Tá? Bueno, estas clases no las hemos visto, pero bueno, se las digo. Son clases de envoltorio. Cuando quiero usar tipos primitivos, en un objeto collection puedo usar cualquiera de este concepto de wrapper clase. ¿Tá? Que después lo investigan ustedes. No venía al caso. Bueno, las colecciones son objetos que contienen referencias a otros objetos. Entonces yo tengo un objeto collection que contiene una referencia a otro objeto. A diferencia de lo que veníamos viendo, que eran los arreglos, todas las colecciones mantienen referencias de objetos al tipo object. ¿Tá? Como si fuese que lo tienen en cuenta ahí como que es la raíz, la clase object, ¿no? Las clases y las interfaces del marco de trabajo de colecciones se encuentran en el paquete java.util. O sea, cuando querramos utilizar algún objeto collection, nosotros tenemos que importar, hacer un import java.util, el objeto que nosotros querramos utilizar. Bueno, este java.util es un framework que nos permite utilizar diferentes estructuras de datos para almacenar y recuperar objetos de cualquier clase. Como para que ya lo hemos utilizado el java.util.scanner nosotros. Las conexiones pueden cambiar de tamaño dinámicamente, cosa que era un problema cuando usábamos arreglos, porque le definíamos la cantidad de posiciones y después de ahí definíamos un arreglo con 4 posiciones y le queríamos cargar 5 facturas y ya no podíamos. Entonces cambiar el tamaño dinámicamente, proveer ordenamiento, los puedo ordenar. Antes las teníamos que ordenar nosotros, el arreglo lo tenemos que ordenar nosotros con un algoritmo. Esto ya directamente tiene un método que ordena. Podemos insertar y eliminar elementos sin ningún problema. Entonces, esas son algunas de las ventajas que tenemos. Y bueno, como todo tiene una sintaxis, ¿tá? Que es la colección que yo vaya a usar, son varias. Esto es una palabra general. La clase, siempre cerrada entre signos de menor y mayor. La variable A, B, C, la que ustedes quieran, o que represente a la clase que están coleccionando. Y la instancia, definir la instancia de la colección de la clase, entre paréntesis. Veamos. Hay una colección que es una lista. Es un tipo de colección que va a meter string. String, recuerden que era una clase, un objeto. Este es el nombre de la variable y esta es la instancia. ¿Y qué instancia? Otro tipo de colección, ArrayList, que es hijo de este que está acá. Y el objeto es una string. Ni más ni menos. Lo que tenemos que aprender a usar, vieron que la sintaxis para llamarla es fácil. Si no, tenemos que saber qué es un list, qué es un ArrayList. Objetos ya sabemos, o sea, acá le vamos a meter objetos, persona, bicicleta, dispositivos, el objeto que nosotros estemos utilizando y que necesitamos coleccionar. Bueno, el nombre de la variable ya lo sabemos y qué es lo que es instanciar una colección, ya también lo saben. Entonces lo que ustedes tienen que aprender es ¿para qué sirve list? ¿Para qué sirve el ArrayList? Saben que es una colección, pero cómo lo utilizo, qué tengo, qué métodos tiene.
Entonces, eso es lo que ustedes tienen que prestar atención en estos. Bueno, y acá llegamos a esta. Voy a sacar los controles. Fíjense, todo lo que está en celeste son interfaces. ¿Estamos? Entonces tenemos la interfaz iterable, que es la raíz, la collection, que es la que venimos hablando nosotros. ¿Está? De ahí se desprende la keyword, la set. Tenemos el dequet, el sorter set. Y todas las demás son clases. ¿Está? Fíjense que lo que está en clarito son clases. ArrayList es una clase. ¿Está? O sea que ArrayList hereda de list. Por eso es lo que veíamos recién en la diapositiva anterior. Fíjense que dice que la línea punteada es una extensión, o sea, una herencia. Y la línea toda seguida o toda rellena es una implementación, o sea, implementa una interfaz. ¿Está? Entonces, QE implementa collection. Set implementa collection. ¿Está? Y acá hay muchas clases que ustedes pueden utilizar. Cada clase tiene métodos que a ustedes les permite hacer más fácil el manejo de colecciones. Entonces tenemos el list, que es una interfaz, el ArrayList, que es una clase que hereda de list, que implementa list también. Y bueno, después tenemos linked list, los vectores, los stacks, tenemos varios. ¿Está? Estos dos son los más utilizados, el list y el ArrayList. Esta estructura es lo que presenta Java hoy en día en cuanto a los objetos collection. Bueno, y acá tenemos algunos métodos. Por ejemplo, acá tenemos el set y el list, un conjunto y una lista. Entonces, fíjense, esto es un conjunto, esto es una lista. Pero me dice que estos dos listas y este conjunto, estos dos objetos, tienen como método el add, el remove y el constraint, por ejemplo. El add, si yo le paso un objeto, añade un nuevo elemento a la colección, ya sea en este conjunto o en la lista. El remove, yo le paso el objeto que quiero eliminar y obviamente lo elimina del conjunto de la lista. ¿Se entiende que estos son todos métodos que vienen desde la interfaz collection, ¿no? El constraint mira si el elemento está en la colección. El clear elimina la conexión, limpia la conexión, ya sea el set o el list. El size devuelve el número de elementos en la colección. Se lo paso a una variable y listo. Y el boolean comprueba si la colección, con isEmpty, comprueban si la colección está vacía. Entonces, a ver si volvemos un poquito acá. Yo puedo decir que varLista es la variable que me define del tipo ArrayList, que es el list. Puedo poner varLista punto .size, se lo paso a una variable y me va a devolver el número de elementos en la colección. O lo puedo mostrar en algún lado. Y bueno, los siguientes métodos combinan dos colecciones. Yo puse algunos porque son muchos. Combinar dos colecciones significa que ya estoy en una colección y trabajo y le meto otra adentro. ¿Está? Entonces yo agrego en una colección todo lo que tiene esta colección. Remuevo en una colección todo lo que tiene esta colección. ¿Está? Entonces, me busca todo lo que tiene la colección y lo remuevo, lo puedo remover. Estoy en una colección y uso el constraints all, le paso otra colección y bueno, pone si es un subconjunto nuestro
devolverá un parámetro que hay que ver. ¿Es verdadero o falso? ¿Está? Esa es la idea. ¿Cómo sé si es un subconjunto? Todos los elementos de la colección tienen que estar dentro de esta colección que estoy usando. Y en esta, que es el rectangle, elimina todos los elementos a no ser que estén en C, que obtiene la intersección. O sea, yo le paso esta colección en C y los elementos que están en la colección que estoy activo los deja, los otros los elimina. Bueno, esto en cuanto a colecciones. Hay algunas interfaces de soporte, como el iterator, el list iterator, el comparable, que ya lo vimos, y el comparator. ¿Está? El iterator dispone de métodos para recorrer una colección. Se utilizan para recorrer una colección y para borrar elementos de esa colección. El list iterator deriva de iterator y permite recorrer el objeto list en ambos sentidos. Yo lo puedo ir recorriendo. Y el comparable, bueno, ya utiliza el compare_to, que ya lo vimos para qué lo que era. Y hay otro que es el comparator, declara el método compare. Bueno, esto es para que ustedes sepan y no se encuentren con estos métodos que tienen acá. Estos son comparables, una interfaz. Perdón, todos son interfaces, no son métodos. ¿Está? Que se pueden utilizar, se pueden implementar sin ningún problema. Bueno, hoy tenía que agregarles código, mucho código en cuanto a letras reservadas, a palabras reservadas y todo eso, no código de que escritos. Y bueno, hemos visto mucho concepto de lo que es de objetos y cositas que tiene la programación orientada a objetos. ¿Está? Necesito que ustedes lo lean a esto y que lo entiendan, lo analicen. ¿Está? Así que no, porque quería ir a la primera para empezar desde acá. Así que hoy ha sido complicado de entender, me imagino, complicado de explicar tampoco porque no estoy generando un código, a lo mejor generando un código, pero para generar un código necesito una consigna grande, necesito tener en qué basarme y necesito toda la hora y media. Así que, bueno, vimos calificador static, final, interfaces, clases abstractas, métodos abstractos, colecciones y no sé si me queda algo más. Muy, muy pesado, pero los tienen que aprender estos conceptos porque se utilizan muchísimo en la programación orientada a objetos. Todo lo que estamos viendo se utiliza. Lo que pasa es que veníamos viendo de algo muy general, muy genérico, y ahora ya pasamos a ver algo más detallado y conceptos bastante importantes, ¿no? Y lo que yo quiero también es que se acostumbren a usar el java.util.tanto. A ver, en estos 2 minutos que quedan, si podemos. Uy, se me fue el. Dijimos que no, ojo, el NetBeam no quiere abrir. Bueno, quería mostrar el import. Se colgó el NetBeam. Quería hacer un import para que pudiéramos ver las distintas colecciones que había. ¿Está? Ahí está. Dijimos que en java.util.tanto
eh, java.util. No me sale nada. Me está esperando. Ahí tenemos la colección list. También tenemos la interfaz list iterator. ¿Qué más tenemos? Tenemos los link hash más. Tenemos varios de esos. ¿Tá? También podemos utilizar un set. Ahí tenemos el set. Y dicen para qué lo que es. Entonces yo, al importar espera, un set, me faltaba la S mayúscula. Yo después puedo crear una instancia de una variable que me cree un conjunto de objetos, de una colección de objetos. Vamos a importar también un list. Y bueno, y así lo puedo utilizar, ¿no? Como les decía yo recién acá, en las diapositivas, yo puedo venir acá, o venir ahí abajo, y puedo definir list, herencia, puedo usar la clase A. Dijimos que tenía que ser un nombre de una variable, igual a new, array list, y podríamos definir ese array list de clase A. Acá seguro que no le importe, por eso me está molestando. Importar array list, me lo importa acá arriba, ahí lo importo. Y bueno, ahí creé una lista y después puedo empezar a meterle objetos a esa lista. Entonces yo la tengo en la variable, pongo punto A y tengo el add, por ejemplo. ¿Y qué me dice? Y bueno, de la clase A me tenés que agregar objetos porque vos estás referenciando la clase A. ¿Tá? Y entonces le digo, bueno, te agregaste esa instancia que acabo de crear acá arriba. ¿Tá? Y puedo definir esto. Todo me dice que es la clase A. Yo puedo definir la clase B. Pero me va a dar un error porque está metiendo otra colección. Bueno, y así lo puedo seguir usando todos los métodos. Puedo usar el remove. Le tengo que pasar el object que yo quiero eliminar. Bueno, vamos a tratar de que el viernes hagamos algo más práctico y podamos entenderlo. Pero fíjense que todo tiene la misma sintaxis. El new va de la mano, nada más que acá estoy instanciando colecciones o listas, colecciones sí, esto es una lista, ¿tá? Y le meto una clase que está creada acá arriba. No, mejor dicho, está creada en el proyecto. Y bueno, ahora la puedo utilizar. Bueno, gente, ha sido una clase pesada, pero no deja de ser interesante porque se utiliza mucho todo esto. Hasta acá llegamos. ¿Dudas? Si no, No, sí, nada, profe. es muy pesado. Esta parte es muy pesada, pero muy pesada. Inclusive para programarla es muy pesada porque hay que estar con los sentidos muy despiertos. Pero bueno, hay que saberla. Y, y nada, la semana que viene vamos a utilizar todo este tipo de cosas porque ya empezamos con eh, la parte Git. ¿Está? Muy bien. ¿Qué dice acá?
Hoy comenzamos a crear nuestra primera base de datos MySQL para conectar con Java. Estaremos realizando una agenda o listado de clientes. Muy bien, Miguel. La idea es que nosotros la semana que viene nos conectemos con una base de datos SQL Server. No voy a hablar de base de datos, nada de eso, simplemente conectarnos y poder traer algo de una tabla y poder mostrarlo en algún formulario o en algún objeto que sea contenedor de datos, ¿no? Esa es la idea. Bueno, chicas, chicos, alumnas, alumnos, gracias por estar. Y ya queda menos. Ah, por último les digo, el curso termina el 1 de diciembre, que es viernes, y el lunes siguiente, 4, es el examen. ¿Tá? Y el recuperatorio sería el lunes 8 no, porque es feriado, la siguiente semana. Pero bueno, eso es para que vean. La clase que viene vamos a repasar esto que acabo de decirles. Les mando un abrazo grande y nos vemos el viernes. Recuerden que es 5:30 de la tarde. El examen es, sí, virtual. Es por el aula virtual. Nos vemos. Gracias, profe, hasta el viernes. Chao, profe.